Bienvenidos a Granada es Cultura, vuestro programa de cultura aquí en Ondaluz. Hoy venimos con un proyecto muy interesante porque conjuga cuestiones del Ayuntamiento de Cogollos Vega, además, con cuestión del instituto, además que cumple 50 años, el Instituto del Centro, uno de los grandes institutos que hay, que además ya, ellos después nos cuentan algo también, porque ya el edificio también es histórico, ¿no? Y por eso nos hemos traído a tres de los representantes entre el instituto y el ayuntamiento. Hola, buenas noches, Carmen. Buenas noches. Oye, Ángel. esto del proyecto que tenéis en el instituto, esto del patrimonio, ¿esto qué es? Vamos a ver, pues fue algo como caído del cielo. En el instituto ya se había planteado la necesidad de organizar actos, porque en realidad era una necesidad. Queríamos contarle al mundo que llevaba 50 años abierto y que estábamos trabajando. Y yo quería que en esa fecha tan señalada el ayuntamiento pudiera regalarle al pueblo de Cogollos Vega lo que nosotros podemos regalar, cultura. Y de repente aparece entre los planes de la Delegación de Educación a la que nosotros pertenecemos un proyecto que se llama Proyecto Mecenas, y se nos pide que apadrinemos un bien histórico-cultural. Presentamos un proyecto para apadrinar los baños árabes de Cogollos Vega. Y como los baños árabes existen dentro de un entramado urbanístico interesantísimo y de un núcleo urbano de población lleno de historia, con un paisaje extraordinario y muy desconocido, pues nos embarcamos en esta aventura. Pues muy interesante, pero además Paco, que viene como vicedirector o algo así, como así es, del centro, ¿no? Además cumplí 50 años, ¿no? 50 o sea, añitos. un instituto no cumple 50 años todos los días. Yo creo que hay pocos institutos, ¿no?, que lo cumplen. Quizás el Manjón, no lo sé, sí, el Padre Suárez, el Ganivet, el Manjón, y nosotros fuimos el cuarto, aunque ahora este año creo que también el Francisco Javier de Vitoria, de Motril, está también en ello. Ajá. ¿Y eso qué? Esto de cumplir 50 años, ¿qué hacemos? ¿Le pintamos la cara? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no, eso merece hacer algo pues de categoría, ¿no? Algo que al mismo tiempo también quede huella en la historia. Estamos en este año pues calentando motores, preparando con diferentes comisiones y subcomisiones el año que viene, que será el curso en el que se cumplirán los 50 años. Empezamos a funcionar en 1968 y el año que viene el curso 18-19 será el curso de celebración, a lo largo de todo el curso. Sí, todavía está ahí planteando, ¿no? Estamos ¿Qué vais a hacer ahí? Preparando cosillas. Sí, sí. Y al otro lado de la mesa, simplemente al otro lado de la mesa, tenemos a Inés, que es como directora del Centro de Interpretación de allí de Cogollos, ¿no? Eso, Centro de Interpretación, ¿qué podemos encontrar dentro de ese centro? ¿Eso qué es? Pues un centro de interpretación es un poco enlazando con la idea que comentaba Carmen, es la idea de visualizar el patrimonio de Cogollos, esos BIC, es decir, esos bienes de interés cultural que tiene Cogollos Vega, ese entramado de calles, ese urbanismo, esa importancia de la red de comunicaciones que al fin y al cabo se materializan pues a través de atalayas, es decir, todo aquel patrimonio que tiene Cogollos, que ha sido un pueblo habitado desde hace pues que nosotros sepamos o tengamos restos en la mano palpables, al menos 100.000 años, que estamos hablando de muchos años también. Es decir, la idea era concentrar en un lugar de encuentro cultural todas estas piezas que se han ido recopilando a lo largo de los años y, por supuesto, visualizar, que la gente pueda verlo, que pueda venir a aprender, a disfrutar de ello, y es como una especie de pequeño museo en el que además se hacen muchas actividades culturales relacionadas. Pues mira, ¿y cuándo se puede ver ese centro? ¿Hay que pedir cita previa o cómo Está abierto al público, está los fines de semana, es decir, sábado de mañana y tarde y el domingo, pero cualquier grupo, por ejemplo, los colegios o institutos que vienen a verlo, incluso grupos simplemente que se reúnen, la Universidad de Granada, por ejemplo, de mayores también ha venido, es decir, muchos grupos que vienen, lo que hace simplemente conciertan cita a través de internet, a través del correo electrónico, y dice, pues mira, nosotros vamos el jueves, el martes, tal, y se abre especialmente para ellos, y después eso el fin de semana para todo aquel visitante que le apetezca. Claro, y Carmen, ¿cómo fue eso de, vale, presento el proyecto, pero de pronto tengo que contar con el ayuntamiento también? ¿Cómo fue esa unión? Sí, la relación ha sido muy fluida porque
Nosotros en realidad es una experiencia educativa, es un proyecto que se hace dentro del aula y se trabaja de otra manera, no se aprende la búsqueda no la encuentra en los libros, sino que se encuentra a través de las entrevistas orales, del conocimiento que mis propios alumnos tienen de su entorno y que lo que nosotros queremos es sacarlo a flote. Y entonces la relación con Inés ha sido indispensable, imprescindible, porque gracias a ella estamos conociendo a gente, estamos encontrando fuentes históricas que hay muy pocas y la relación estupenda. Sí, eso es muy importante, ¿no?, para un centro, tanto Carmen como Paco. Buscar esa parte disciplinar, ¿no?, de que el alumno no solo se dedique a la matemática, a la lengua, que es muy importante, al latín, pero también, ¿no?, que encuentre también parte de su raíz, ¿no?, ya que la mayoría son de Cogollos, ¿no? Eso debe ser muy importante a la hora de educar, ¿no? Claro que sí. De hecho, nuestro centro también, si algo, entre otras de las muchas cosas que tiene de particular o de mi punto de vista como especial, ese trabajo que hacemos a través de planes, proyectos, programas. De hecho, Mecenas es uno de los programas a los que este año nos hemos sumado, pero otros muchos los que participamos, que intentan aportar eso, ese complemento al currículum más tradicional, digamos, de las materias, de las asignaturas, pero que creemos que es fundamental, indispensable, porque aporta un plus de profundidad, de transversalidad, interdisciplinariedad entre las diferentes materias, de vinculación con las instituciones, en este caso con el ayuntamiento, con Alfa Nevada en la comarca. Creemos que eso es muy importante y nuestro alumnado también lo reconoce y lo valora. Y las familias, y las familias. Claro, porque yo también me veo en clase de historia y tú dices baños árabes. Dice que mejor que irse a los baños árabes a verlos, ¿no? Dice, mira, esto es mucho más fácil, ¿no? Perdona, qué suerte. Lo curioso es que no es tan fácil en el caso de los baños árabes y por eso estamos tan contentos de poder formar parte de este programa. Los baños árabes de Cogollos están en un estado ruinoso, es un bien está protegido y sin embargo ni siquiera nuestros propios alumnos de la localidad sabían de su existencia. Entonces lo primero que hemos tenido que hacer es hablar, visitar. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es hablando mucho sobre patrimonio, estamos hablando tanto de Cogollos, de lo que podemos encontrar, de los baños, que a fuerza de tanto hablar estamos cumpliendo el objetivo que era el Cogollos Vega al descubierto, lo estamos dejando al descubierto. Sí, los niños hasta desconocían su existencia. Pero esos baños, yo recuerdo, pues por lo menos hace 20 años, no sé, un buenos años, sí, que yo recuerdo haberlos visto en la prensa, incluso de hablar con el antiguo alcalde, no sé si seguirá el mismo, de hablar de ellos, o sea, de haber hablado de que habían descubierto los baños, ¿no? Entonces... Es que los baños árabes que hay en Cogollos Vega son unos baños muy importantes, sobre todo porque al fin y al cabo eran, bueno, lo que es actualmente el municipio de Cogollos Vega eran 5 alquerías y una de ellas pues era la que poseía la mezquita, tenía cierta importancia, que es donde se encuentran los baños. Los baños, aunque sean de un ámbito rural, pero estamos hablando de unos baños que son muy grandes para la zona, con lo cual todo el mundo, o podemos relacionar a que toda la zona, o sea, la población que vive alrededor visitaría los baños, que tiene 3 salas grandes, que tiene además una parte posterior, que actualmente es una vivienda que no se puede visitar, pues que tendría los hornos, es decir, hay incluso reconstrucciones que se pueden ver a través de internet por la idea, ¿no?, que tenemos de otros baños. Es decir, tiene un calado muy importante, fue rescatado, entre comillas, en el sentido que se compró por parte del ayuntamiento para que no se siguiera viviendo, porque era una casa particular, y claro, se convierte en un BIC, bien de interés cultural, que es lo más importante, la mayor protección, como comenta Carmen, que le puede otorgar cultura, y es algo que se debe poder visitar, es decir, que claro, la ley no solo te anima, sino que te obliga a que se visite. Por supuesto, cualquier persona que venga al centro y nos lo comente, se abre para cualquiera, pero por desgracia, como bien comenta, el estado es de un deterioro bastante pronunciado. Por eso esta iniciativa es tan importante, claro, y también la subvención que se ha pedido por parte del ayuntamiento para poder, digamos, contar con el dinero para poder hacer como mínimo lo más importante, que es, si me permite la expresión, que no se caigan.
Es decir, claro, porque ya que no se pierda. Exacto, porque ya se hizo una restauración en los 90, como se hacía en los 90, es decir, se hace una protección de las paredes con muy mala, digamos, con muy mal consejo, o sea, sin restauradores realmente. Entonces pues se hace lo mejor que se considera en ese momento, pero que no es lo mejor para los baños. Entonces, pues lo que hoy se puede ver, digamos que todavía pertenece a ese siglo XIV, esa época medieval y anterior, son las cúpulas. Entonces, para proteger esas cúpulas, que no se caigan, sacarlos adelante, como mínimo hay que ir parcheando porque supone una inversión muy grande. Pero bueno, si consiguiéramos, pues eso, que se visualicen, que la gente se conciencie de lo que hay ahí, de la importancia que tienen, del entorno en el que están, de que se debe proteger, aunque sea con una pequeña subvención ahora, más adelante, se pudieran rehabilitar, sería muy importante, sobre todo por eso, porque la gente aprenda, como bien comenta Carmen, la importancia de lo que tienen, que a veces, pues claro, yo no soy de Cogollos Vega, pero soy capaz de apreciar la importancia, quizá de formación profesional, ¿no?, como arqueóloga, pero todo el mundo que va y lo visita, conoce y lo visita, se da cuenta y aprende que son una maravilla, que son mucho más grandes incluso que algunos de los que hay en Granada. Claro, pero no solo eso, sino que también es una fuente de negocio y de empleo, porque ahí estaban las cuevas de piña, por ejemplo, creo que es de piña, sí, que mira, la arreglaron y se quedaron 3 o 4 personas del municipio enseñándolo, alguien que además va en el trenecito este que tienen, en fin, que también es una fuente de desarrollo, no solo, claro, de desarrollo, sí, ¿no? de que algunos alumnos de vuestro instituto, claro, se queden explicando, claro, cuáles son los baños, y después otro también se queda en la cafetería que hay porque la gente va, no sé, claro, ese tipo de sin cosas, duda, ¿no? Además la ruta turística que tenemos planteada desde el centro de interpretación visita, además de la atalaya árabe, por supuesto el centro de interpretación, la cooperativa, para dar un poco a conocer tanto el patrimonio natural como cultural. Una de las visitas, por ejemplo, con la propia iglesia del 17 y 18, pues es los baños árabes, es decir, siempre los incluimos para que la gente los pueda ver, los pueda visitar y conocer, y con el tiempo pues ir ampliando, digamos, ese conocimiento de ese turismo. Actualmente el centro se gestiona a través de una asociación del pueblo, la Asociación de Amigos del Museo, que de lo que se trata precisamente es de que la gente conozca e impulse para que con el tiempo sea algo que se autogestione y autofinancie, ¿no?, que es muy importante. Hoy por hoy necesitamos, por supuesto, al ayuntamiento como soporte, pero la idea es que eso se pueda desarrollar y pueda, como bien comentas, ser una fuente económica de turismo y desarrollo, claro. Sí. Miguel Ángel, perdona, con respecto a lo que has dicho, el proyecto nuestro, el proyecto Mecena, que lleva a cabo el Instituto Emilio Muñoz, no solamente lo lleva a cabo la asignatura de Historia, la asignatura de Patrimonio, sino que es un proyecto que lo llevan a cabo muchos profesores y se abordan desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, se lleva a cabo gracias a la colaboración del profesor Rafael Romero, artista y generoso, donde lo haya con su arte, que ha dotado a los alumnos y a las alumnas de Cogollos de un instrumento tan eficaz como el lápiz y el papel para poder dibujar del lenguaje artístico. Sí. Y entonces, gracias a él, creamos la exposición, por ejemplo, que hemos organizado ahora, que se llama El patrimonio de Cogollos Vega queda al descubierto. Pero también forman parte, por ejemplo, el profesorado de economía, en este caso Sofía Graña, que una parte del programa va a ser con el alumnado de economía simular posibles salidas profesionales que puedan estar relacionadas con el patrimonio. Y con eso, por ejemplo, y gracias a la labor de recuperación que estamos haciendo con este programa y en la elaboración de la exposición, también llegó unas memorias, por ejemplo, de un vecino que recreaba la historia en 1900, que nos llegó gracias al técnico del ayuntamiento, de Juan Miguel. Y en esas memorias hemos encontrado un vocabulario específico de principios de siglo que también lo van a tratar, por ejemplo, el profesorado de lengua. Entonces, es que tiene tantas posibilidades de investigación, de creación, de aportación, porque además no solamente queremos reivindicar el patrimonio, el trazado urbanístico que nosotros estamos apostando, sino el patrimonio, el aceite, el pan,
el patrimonio humano. Por ejemplo, con Inés hemos sentido la necesidad de homenajear a una cogollera que con motivo del día 8 de marzo, que vamos a hacerle también un homenaje, o sea que abordamos múltiples facetas. De hecho, en esa faceta que tú hablas, no sé si no me corriges, que incluso el cartel lo ha hecho una alumna, ¿no? Sí, exactamente. O sea que eso tiene que ver porque el siguiente paso, el proyecto Mecenas nos invita a que sensibilicemos a los alumnos del valor patrimonial. Si nos encontramos un patrimonio que está deteriorado, el siguiente paso no es sensibilizar, sentimos la necesidad de reivindicar. ¿Qué es lo que reivindicamos? Que se rehabiliten, no solamente que en este caso, nuestra alumna Claudia Corral ha diseñado un cartel por la rehabilitación de los baños árabes, que además, como creación artística, recoge todos los elementos que para ella entraña Cogollo: el agua, el olivo, el peñón de la mata y los baños árabes, por ejemplo. Sí. Eso lo que hace también es que, bueno, Cogollos, por supuesto, pero hay también otros municipios que tienen un patrimonio invisible, o sea, indescriptible, pero a la vez invisible, ¿no? O sea, porque a veces lo hacen invisible, ¿no? No sé si las administraciones, las propias desidias, quizás a lo mejor de los habitantes de los municipios, no sé quién es el culpable de eso, pero a veces ahí hay un patrimonio muy importante. Yo creo que un poco entre todos, porque es verdad, a veces a mí me sorprendió cuando llegué la primera vez aquí a Granada, que conocer a vecinos, ¿no?, que pues de Granada de toda la vida, de decir, pues, es que no he ido nunca a la Alhambra, como está ahí ya iré a verla. Pues imagínate eso, pues en una población pequeña, de tener baños árabes, pero tener yacimientos declarados como BIC, tener un montón de patrimonio de tú misma cuando tú lo estudias. Yo lo digo ya además como, ¿no?, como un profesional, de tú decir, no, es que, ostras, este pueblo tiene, y hablar con la gente del pueblo y no saber que existe, o no saber qué es, no saber, y sin embargo son personas que a lo mejor han visitado pues un montón de museos o un montón de ciudades para ver otro patrimonio y no conocen el suyo de casa. Yo personalmente en mi pueblo hay unos dólmenes que yo he visitado de mayor, pero yo de pequeña ni siquiera sabía que estaban en mi pueblo y llevan ahí, pues imagínate. ¿De qué municipio? ¿De Antequera o de Gor? No, bastante más discreto, un poco más, pero más en Huelva, bueno, sí, no los de Soto, que son enormes, pero sí, en el Campillo. Pero llama la atención eso, ¿no?, que yo lo he visto como adulta. Después, de joven o de niña, no los he visitado, no los había visitado y no conocía. Había ido de excursión a un montón de sitios, pero no conozco no conocía los dólmenes de mi pueblo. Entonces, aquí, y como bien comentas, los municipios pasa mucho eso. Yo he hablado con mucha gente de Cogollos y decir, pues mira, tenéis 5 BIC, que no es común, ¿eh? Tener 5 bien de interés cultural declarado como tal no es tan común para una población que quiere decir que son 2.100 habitantes, Cogollos, que decir, no es enorme. Y hay mucha gente que dice 5, ¿sí? ¿Cuáles? Porque no conocen, ¿no? Y es una pena. Y una de las cosas que se hace precisamente en el Centro de Interpretación es visualizarlo. Nosotros hacemos muchos talleres, por ejemplo, infantiles y también para adultos, pero especialmente los infantiles, y siempre utilizamos el patrimonio. Pues si hacemos, por ejemplo, pues un taller sobre mosaicos, pues hacemos las cosas romanas, pues una villa, porque había villas romanas en Cogollos. ¿Qué hacemos árabe? Pues unos baños árabes para que sepa que lo hay en Cogollos. Siempre vas relacionando, cuando haces de adulto lo mismo. Entonces, claro, cuando yo hablo, por ejemplo, la primera vez con Carmen y veo esta iniciativa que están haciendo en el instituto, hablo con primera vez sobre el tema, me pareció súper interesante. Primero el apoyo, ¿no?, esa conexión del ayuntamiento y del centro de interpretación con el instituto, que es tan importante, ¿no?, que haya ese feedback. Y segundo, el hecho de que se puedan tratar todos esos temas y conocer, y que esos adolescentes que están, o jóvenes adultos que están en el instituto, que puedan conocer su patrimonio. Claro, eso es muy importante. Oye, por cierto, sobre esto habéis hecho un vídeo, ¿verdad? Tenemos un vídeo. Vamos a verlo. Vamos a ver ese vídeo que nos han hecho sobre este proyecto de patrimonio.
Y ahí está, el vídeo magnífico que han hecho ahí de esta ruta patrimonial, por llamarlo de alguna forma. Este centro de interpretación, ¿cuándo podemos visitarlo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Yo desde Granada digo... Quiero visitarlo. A ver, quiero visitarlo, que de hecho amenazo con ir, ¿eh? Sí, te esperamos Sí. que vengas a verlo para poder demostrarte además que no solo el patrimonio que tiene Cogollos, sino todas las opciones que presenta. Pues el centro se puede visitar directamente acudiendo a los fines de semana, en la hora de apertura, pero para poder consultarlo hay una página en internet que es CEI Cogollos Vegas, de Centro de Interpretación CEI Cogollos Vega. .com, y luego también está en la página de Facebook y Twitter. Ahí tenemos todos los horarios puestos, cómo ponernos en contacto, el correo electrónico, todo para que nos podamos en contacto. También a través del propio ayuntamiento, por supuesto. Hay mucha gente que directamente llama al ayuntamiento y ellos directamente les pasan conmigo, Sí. que es muy directo, sobre todo para los grupos. Y además los funcionarios están muy bien. Después te voy a contar una anécdota sobre ellos a micrófono cerrado después. Muy bien. Pero que los deja bien, ¿eh? No, Bueno, vamos a dejar. entonces bien. No quedan mal, ¿eh? Menos mal. Bueno, Paco, no sé si dentro de esos BIC que hablaba Inés está el propio edificio del instituto. Creo que no llegamos a tanto, pero bueno. Tiene su historia particular, Sí, que quizás muy desconocida e interesante. Nuestro instituto está en un edificio que no fue diseñado ni planteado como instituto. En 1945 se empezó a construir como sanatorio antituberculoso. Ah, qué bueno, Mira, igual por que el dónde. de la Alfaguara, ¿no? Que no está muy Exactamente, lejos. no está muy lejos, aunque aquel en la Guerra Civil Sí, ya que desapareció. no, sí. Pero por las necesidades de aquella época con la tuberculosis se planteó la necesidad en la provincia de Granada de un sanatorio y así comenzó. Pero por diferentes circunstancias se alargó la construcción y finalmente se abandonó a finales de los 50. Y mira por dónde que en aquella época también, a mediados de los 60, las necesidades de la enseñanza media eran grandísimas en la provincia de Granada y se reconvirtió en Instituto Nacional de Enseñanza Media, con una residencia internado. Eso te iba a preguntar, que yo pensaba que había. Única y primera en aquel momento en toda España. Ah, pues mira. En el mismo Eso te edificio, instituto eso y residencia te iba a internado. preguntar, porque yo cuando estudiaba, digo, creo que tenía residencia, o sea, que se quedaban allí a Sí, vivir. sigue estando así, aunque somos en este momento dos instituciones distintas, compartimos el edificio, pero por un lado está el Instituto Emilio Muñoz y por otro lado continúa, hoy en día ya es Residencia Escolar Atalaya. Y ahora te voy a meter en un brete. A ¿Emilio ver. Muñoz de qué? ¿Por qué? Oh. ¿Quién es Emilio Muñoz? Emilio Muñoz... Porque yo conozco un tal Emilio Herrera, que un día hablaremos de Emilio Herrera, Muñoz, Emilio Muñoz Fernández fue rector, bueno, fue muchas cosas, pero en aquel momento, entre el 60 y el 68, rector magnífico de la Universidad de Granada. Ah. Catedrático de farmacología, fue decano de la Facultad de Medicina y fue la persona que hizo todas las gestiones para que ese bien del Ministerio de Gobernación aquel tiempo, abandonado, porque ya no era necesario ese sanatorio, por los avances médicos del tratamiento de la tuberculosis, pues pudiese ser utilizado como, desde el Ministerio Nacional de Educación, como instituto. Y ahí hizo las gestiones y Federico Mayo Zaragoza, que fue quien vino a la inauguración, propuso que tomara el nombre en su honor. Hombre, la verdad que se lo merece. O sea, yo no digo que no, pero no conocía yo la historia de Emilio Muñoz. Pues mira, es interesante. Bueno, y Carmen, que ya estamos ahí acabando el programa, aunque no lo parezca, ¿eh? Es que todo se va rápido. Cuéntanos cómo va el proyecto, todo esto que nos queda. Mira, lo que me gustaría decir, reflexionando sobre el tema, ¿qué es lo que hace distinto? ¿Por qué la gente tiene que ir a Cogollo? ¿Qué es lo que hace distinto Cogollo Vega del resto de los pueblos de Granada? Y la respuesta es que encontrándose tan cercano a la capital, 12 kilómetros, quizás porque por el entorno, obviamente es por el entorno privilegiado, pero también por ser un pueblo final. Si fuese una estación de tren, diríamos que es estación terminal. Si no vas expresamente a ese sitio, no vas. Y entonces eso creemos que ha hecho que conserve parte de su identidad como comunidad campesina, que vamos a encontrar usos, costumbres que se mantienen muy En el tiempo. Sí, muy bien conservadas en el tiempo. Entonces, ¿la originalidad cuál es? La originalidad es que muy cerca de Granada
podemos encontrar un escenario que no es de cartón piedra y que nos puede permitir a las familias granadinas y a todas las familias reconstruir parte de nuestro pasado. Por eso es interesante ir, porque nos va a permitir pasear, conocer la prehistoria, sentir el trazado medieval, sentirlo, sentir la reconstrucción moderna, en la historia moderna, y sobre todo sentir la naturaleza, porque en ese trazado urbano podemos ir sintiendo el agua, un bien tan preciado. Y pongo la mano así porque efectivamente podemos meter las manos en la fuente, podemos ir viendo, sintiendo cómo va transcurriendo a través de la acequia, y eso es una aventura que muy poca gente y en muy pocos lugares se puede sentir. Y como tú dices, a 12 kilómetros de Granada. A 12 kilómetros. No hay que tampoco transportarse mucho. No es necesario ir a otra, comentándolo con un profesor de universidad, José Andrés Afonso, decía, es que efectivamente hay gente que viaja, se traslada a sitios para visitar sitios únicos y no es necesario. El patrimonio rural, el patrimonio que tenemos tan cerca de Granada, que merece la pena protegerse, que merece la pena sentirse y que está tan cercano. Sí, pues ya os lo digo a los tres, que nosotros como programa y como tele amenazamos con ir. No es que vamos a ir, amenazamos con que iremos a verlo, y más con el 50 aniversario del instituto. Por supuesto, con los brazos abiertos acogemos. Sí, sí. Nosotros, que muchas gracias por venir, por venir a estar con nosotros. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Este fin de semana iremos ahí a ver al Fisone, iremos un poco ahí a ver estas cosas que hacen los jóvenes, y entrevistar a algunos autores interesantes, con lo cual nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.